mercado de capitales. La profesora Molinari me comentó que en la clase del viernes va a dar una clase de consulta de forma virtual, de repaso para aquellos que tengan que ir, a los que tengan que ir al recuperatorio. Pero hoy lo que vamos a ver es, terminamos con el dictado de los capítulos, y hoy vamos a conversar, charlar, ver algunos de los puntos del capítulo 20 que está vinculado específicamente con mercado de capitales. A ver. Eso es lo que me comentó la profesora Molinari, que se había planteado una pregunta sobre eso. En principio es de 15 a 20, como estaba en la programación. De todas formas, si hubiera algún cambio, lo vamos a comunicar por Guaraní. Con lo cual, digamos, en el cronograma lo que teníamos era de la 10 a la 17 el segundo parcial y de la 15 a la 20 el recuperatorio. Lo estoy viendo acá en la planificación, no, por lo menos no ha habido ninguna otra. Es lo que me dijo la profesora Molinari, así que si hay algún cambio lo comunicamos por Guaraní, pero según la planificación es 15 a 20. Bueno, en este último capítulo nos vamos a referir a lo que es mercado de capitales. Y básicamente lo que me gustaría, digamos, para hacer una pequeña diferencia, en esto, todo este tema está muy bien explicado en el manual de la cátedra, en el último capítulo del manual de cátedra, con lo cual vamos a elegir algunos de los temas que están, o vamos a profundizar algunos puntos que están desarrollados en el manual. Y de forma introductoria me quisiera referir un poco qué es lo que entendemos por mercado de capitales. Lo primero que tenemos que decir cuando hablamos de mercado de capitales como tal o mercado de divisas es básicamente, podemos hacer una referencia de forma genérica y en un sentido estrictamente económico, es la confluencia, la convergencia entre la oferta y la demanda de divisas. Eso es un mercado básicamente de divisas. Ahora, lo que tenemos que diferenciar, básicamente en un sentido más estricto, lo que es, qué es lo que hacemos, a qué nos referimos puntualmente cuando hablamos de sistema bancario financiero, de lo que es el mercado de lo que es el mercado de capitales propiamente dicho. En el sistema bancario, o también sistema financiero, o mercado bancario, mercado financiero, es aquel mercado en donde la intermediación, básicamente, es de divisas, pero a través de un actor clave que son las entidades bancarias y financieras. De esta manera, todo lo que vimos en relación, y que seguramente habrán terminado de ver contratos de mercado, pero cuando vimos, en una parte lo vieron conmigo, de mercado, de contratos bancarios y financieros, en el mercado bancario y financiero es básicamente aquel en el que interviene una entidad bancaria o financiera. La finalidad, como lo vimos con algunos de los contratos bancarios y financieros, es la obtención de financiamiento, la obtención de liquidez por alguna de las operaciones bancarias o financieras, valga la redundancia, a las cuales están autorizadas a llevar adelante. Esa intermediación, solamente para conceptualizar un poquito más, esa intermediación en el mercado de divisas, es decir, en la oferta y demanda de divisas, tiene que ser realizada por una entidad que tiene que estar autorizada por el Banco Central. ¿Por qué? Porque básicamente solamente las entidades bancarias y financieras autorizadas por el Banco Central pueden realizar operaciones lícitas en materia de intermediación bancaria y financiera, excepto si un particular no autorizado, por ejemplo, le voy a dar con un ejemplo, si un particular autorizado hace operaciones de mutuo o hace operaciones de préstamo de dinero sin estar autorizado, y para eso toma fondos, hace una operatoria similar a lo que sería una operatoria bancaria. La operatoria bancaria básicamente es tomar fondos a una tasa y prestarlos a una tasa superior. La diferencia de tasas, también denominada spread o diferencia de tasas, es la ganancia
que obtienen este tipo de entidades. Ese negocio bancario financiero como tal tiene que estar autorizado por el Banco Central. Aquel que quiera básicamente nutrirse de fondos privados tiene que ser una entidad autorizada. Ahora, si un privado, sin contar con la autorización pertinente, hace esta operatoria, incurre, entre otras cosas, en lo que se llama intermediación, y es un delito penal como tal, intermediación financiera ilegal. ¿Lo puede hacer un privado? Esa es la pregunta que ustedes se harán. Sí, lo puede hacer con fondos propios. Si alguien con fondos propios decide eventualmente celebrar mutuos, no están prohibidos, siempre que sean con fondos propios. Ahora, cuando uno sale a recurrir al ahorro público, es decir, a tomar fondos del mercado, tiene que ser exclusivamente una entidad bancaria financiera, sino, como lo dije recién, incurriría eventualmente en intermediación financiera ilegal. Eso es mercado de divisas, mercado bancario o mercado financiero. Ahora, ¿qué es el mercado de capitales como tal? Todos sabemos, todos sabemos que hay ciertos excedentes de fondos, básicamente, que conforman lo que llamamos ahorros. Hay ciertos capitales o excedentes de fondos, mejor dicho, que son invertidos. En la inversión en mercado de capitales, básicamente, a lo que hacemos referencia, nos referimos a esos excedentes de capitales que son invertidos a través de alguno de los mecanismos autorizados o propios del mercado de capitales, que son básicamente dos modalidades. Lo mencionamos algo cuando vimos algunos de los contratos, como el underwriting, en la que explicamos básicamente que cuando una compañía abre su capital o emite nuevas acciones, es una de las modalidades bajo las cuales esa inversión se puede canalizar en acciones, que es ni más ni menos cuando una compañía abre su capital. En este caso, este tipo de títulos, denominados acciones, como es el capital de una sociedad anónima, pueden cotizar, pueden cotizar en un mercado público o en un mercado de capitales. Pueden cotizar en la bolsa, dicho de otra manera mucho más normal. Bueno, esta inversión propia de excedentes financieros, de inversores que tienen excedentes, lo pueden canalizar ya sea en acciones, en los cuales el rendimiento, ¿cuál va a ser de una acción como tal? Van a ser los eventuales dividendos que se originen como consecuencia de la actividad propia de la compañía. Cuando uno adquiere una acción como tal, no tiene un retorno asegurado. Cuando uno compra una acción, eventualmente lo que va a tener es un derecho en expectativa a poder cobrar los dividendos que surjan de la actividad empresaria que lleve adelante esa sociedad. Ese es básicamente el derecho que les da, el derecho económico que les da una acción. Ese tipo de acciones son algunas de las operaciones que se pueden celebrar en el mercado de capitales. Pero también hay otras operaciones que están vinculadas con ciertas emisiones de títulos de deuda que pueden emitir aquellos sujetos autorizados a operar en el mercado de capitales. Una compañía como tal puede, como lo vimos recién, emitir acciones o abrir su capital, es decir, hacer un aumento de capital para recibir inversores, eh, para recibir inversores que quieran invertir sus fondos en esas acciones y como tal tener un derecho en expectativa de dividendos, pero también una compañía privada puede como tal emitir títulos de deuda. Cuando hay una emisión de una obligación negociable, de un pagaré, son básicamente títulos de deuda. ¿Por qué? Porque en este caso, a diferencia de lo que es una acción propiamente dicha, lo que hay acá es ni más ni menos que un compromiso de deuda que emite esta compañía emisora. Y en este caso, ¿cuál va a ser el retorno o la expectativa que va a tener el inversor? Va a ser la rentabilidad o el interés, básicamente, que le asegure ese título de deuda, que estará seguramente con algún tipo de interés, ya sea fijo o variable, que lo haga atractivo conforme a las condiciones del mercado. Cuando uno compra una obligación negociable, lo que está mirando es no solamente la actividad de la compañía, sino cuál es el retorno económico, es decir, esa tasa de interés que le ofrecen a los adquirentes con
ciertas condiciones de emisión que están plasmadas en el prospecto de emisión de esa obligación negociable. Con lo cual acá claramente, dentro del mercado de capitales, como vimos, hay dos modalidades de participación, básicamente. Una es estos certificados o títulos accionarios que le dan una pequeña participación en el capital de una compañía que le asegura eventualmente, no, perdón, no es que le asegura, que tiene la expectativa el inversor de cobrar dividendos, o eventualmente la otra modalidad es a través de ciertos títulos representativos de deuda que emiten aquellas entidades autorizadas, que puede ser tanto una compañía privada, como por ejemplo en el ejemplo que vimos recién, cuando una empresa emite obligaciones negociables, pero también puede ser, y esto es también una operación propia del mercado de capitales, por ejemplo, cuando hay una emisión pública, una emisión que hacen ciertos estados nacionales o subnacionales. Cuando Argentina o cuando cualquier país sale a fondearse en un mercado público, es porque está emitiendo títulos públicos en algún mercado regulado del mundo o en alguna plaza financiera, como puede ser Nueva York, Londres, Buenos Aires, San Pablo, con lo cual es una operación también de mercado de capitales. ¿Por qué? Porque hay un sujeto autorizado que emite, en este caso, tratándose de un Estado nacional o subnacional, que hace una emisión de deuda, básicamente de bonos o títulos públicos que están reglados por las condiciones de emisión. Ese tipo de operaciones, que tienen en común básicamente lo que dijimos al comienzo, es básicamente operaciones que tienen por finalidad brindar financiamiento y captar estos excedentes de capitales que están en cabezas de inversores. Inversores que puede ser cualquiera de nosotros que tenga un excedente financiero, un excedente capital y que invierte en estos títulos, ya sean acciones o títulos. El funcionamiento del mercado de capitales, como tal, tiene ciertas reglas. La primera, y es un poco lo que vamos a tratar de referirnos en esta clase, es básicamente algunas de las reglas de funcionamiento de este mercado de capitales propiamente dicho. Lo primero que tenemos que decir, yendo ya a una cuestión estrictamente mucho más normativa, es que en nuestro país, básicamente, a todo lo que encontramos al funcionamiento puntual de lo que es el mercado de capitales local, está arreglado a través de una ley, que es la ley 26.831 del año 2012, que es básicamente el marco normativo a través del cual se arregló el funcionamiento del mercado de capitales. Hay muchas leyes anteriores, pero esta es una ley del 2012 que tuvo algunas modificaciones, pero básicamente, si tuvieran que decir cuál es el marco normativo en donde encontramos básicamente plasmado el funcionamiento del mercado de capitales, lo encontramos en la ley 26.831, perdón, lo dije al revés, 26.831 del año 2012, que tuvo una modificación bastante importante en el año 2018 con la ley 27.440. Con lo cual, ese es el marco normativo general. Hay muchas otras disposiciones que reglan el mercado de capitales, por ejemplo, todo lo que está vinculado, y hay muchas normas, por ejemplo, la emisión de obligaciones negociables está con la ley 23.576, una ley bastante vieja, pero el funcionamiento propio del mercado de capitales, ténganlo en cuenta puntualmente con estas dos leyes. Y otra cuestión regulatoria muy importante en términos de funcionamiento son todas las resoluciones o normas que emite la Comisión Nacional de Valores, que es el órgano de aplicación, el órgano regulatorio que va a reglar el funcionamiento, ya vamos a ver algunas de sus funciones, del mercado de capitales. Con lo cual, entrando en lo que es un poco en esta arquitectura legal, la ley, como lo dije recién, la 26.831, es técnicamente una ley que se llamó Ley de Mercado de Capitales, que regló de alguna manera algunos, algunos de los institutos propios del mercado de capitales como tal.
Lo primero que tenemos que tomar en cuenta puntualmente, cuando uno mira cuál es el objetivo del mercado de capitales, y ahí de vuelta no vamos a leer toda la ley, pero si tengo que decir cuál es el objetivo puntual del mercado de capitales, lo encontramos plasmado en el artículo primero. Y todos los ítems que van a encontrar ahí, especialmente todos los incisos del artículo 1, básicamente lo que propende cualquier mercado de capitales, y el argentino en particular, es generar ser una fuente de financiamiento para la actividad empresaria o pública de aquellos sujetos autorizados a participar en el mercado de capitales. Por eso que cuando vemos los objetivos o principios fundamentales, vamos a ver que cuando vemos algunos de los objetivos que persigue esta ley, promover la participación en el mercado de capitales, fortalecer los mecanismos de protección y prevención de abusos contra los inversores, promover el acceso al capital, el acceso al mercado de capitales de pequeñas y medianas empresas. Y acá un poco el marco al que me quiero definir es un instrumento bajo el cual se trata de facilitar acceso a financiamiento. Como contraposición o como alternativa, mejor dicho, a lo que es el mercado bancario financiero. En un mercado económicamente estable, cualquier compañía que quiera financiamiento tiene básicamente dos alternativas. O recurre al crédito o préstamo bancario, o recurre al mercado de capitales, en un mercado razonablemente estable. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no es tan atractivo el mercado de capitales? Y definitivamente va a estar vinculado con el apetito o el interés de los inversores en participar en el mercado de capitales. Si las tasas de retorno que se ofrecen ciertos títulos son apetecibles para el público inversor o no. Pero en condiciones de estabilidad, el financiamiento como tal tiene estas dos alternativas. El mercado de capitales como tal, básicamente, lo que persiguió la ley allá por el año 2012 fue generar las condiciones de apertura para que no sean solamente las grandes compañías las que acceden al mercado de capitales, sino que también propender de alguna manera a la intervención de pequeñas y medianas empresas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Una gran compañía, vamos a ver que cualquier emisión, lo vimos en el caso del contrato de underwriting, lo mencionamos, una emisión como tal no solamente tiene que reunir todos los requisitos regulatorios, no es que es tan sencillo, y acá me estoy contradiciendo de alguna manera, porque una emisión de una gran compañía que sale a buscar una suma muy significativa, tiene que tener las autorizaciones de emisión, la presentación del prospecto, la presentación del dictamen de auditoría, la presentación de una calificación de riesgos, tiene que tener avales o antecedentes, tiene que tener un underwriter. Recuerdan que el underwriter era aquella compañía financiera o bancaria que acompaña la emisión. Y si yo les digo todos estos requisitos, muy probablemente no estén al alcance inmediato de una pequeña empresa. ¿Por qué? Porque hay fees, honorarios, participaciones aseguradas. Lo que tendió en el año 2012 la nueva ley de mercado de capitales fue tratar de facilitar algunos instrumentos del mercado de capitales con requisitos regulatorios más sencillos para que las pequeñas y medianas empresas puedan participar en el mercado de capitales. ¿Cómo lo hizo? Básicamente facilitando eh, algunos instrumentos que tengan menores requisitos regulatorios, pero que también les permitan acceder eventualmente al financiamiento del mercado de capitales. Algunos de los ejemplos fueron pagarés bursátiles, un régimen simplificado de emisión de obligaciones negociables, que básicamente tenían en común facilitar el acceso al mercado de capitales con menores restricciones o con menores requisitos regulatorios. En segundo tema, si dejamos de lado todo lo que son objetivos, vamos a ver que como principio central del mercado de capitales, siempre vamos a encontrar en este mercado o en cualquiera de los mercados de capitales más con mayor participación, con más volumen de transacción, siempre van a encontrar básicamente
una autoridad o un órgano de aplicación dentro del mercado de capitales. Si ustedes quieren cotizar o hacer una emisión de una obligación negociable, tienen que pedir no solamente la autorización a la Comisión Nacional de Valores, tanto que es el órgano de aplicación, el órgano regulatorio de mercado de capitales en Argentina, como el órgano regulatorio existen en cualquiera de los mercados mucho más sofisticados. Obviamente, la Comisión de Valores de Estados Unidos o la Autoridad Regulatoria Bursátil de Londres, son órganos que son los que regulan el funcionamiento. Y acá, básicamente, si yo les tuviera que decir, bueno, ¿cuál es el objetivo que persigue esta autoridad regulatoria? Lo vemos básicamente cuando vimos uno de los objetivos que perseguía la ley de mercado de capitales, habló de un tema que es asegurar condiciones de transparencia. ¿A qué se refiere esto de condiciones de transparencia? ¿Por qué el mercado de capitales? Recuerden que acá hay una intermediación de fondos. Cuando se habla de condiciones de transparencia en el mercado de capitales, a lo que se hace referencia puntualmente es que la información, recuerden que acá hay inversores que ponen plata bajo los términos de información que están contenidos en los distintos documentos que emite el emisor de esos títulos. Con lo cual, cuando hablamos de condiciones de transparencia, lo que persigue, en este caso la Comisión Nacional de Valores, es que la información bajo la cual se emiten esos títulos sean transparentes, amplias, y que no haya, ya lo vamos a ver, eventuales infracciones de esta región de información. Me anticipo a este tema. ¿Por qué es tan importante en el mercado de capitales la información? Vamos a dar un ejemplo. Si una compañía X tiene que obtener financiamiento, vamos a poner un ejemplo, una compañía farmacéutica tiene que obtener financiamiento. En sus líneas de investigación eh, está gestionando ciertos proyectos de investigación o básicamente alguna patente para algún medicamento contra la cura de alguna enfermedad X, la que quieran. Si esa información hay un proceso de emisión en curso o ustedes son tenedores de acciones de esa compañía, ¿cuánto vale esa información de la obtención de una patente, de un remedio o un fármaco para la cura de algún tipo de enfermedad muy masiva? Creo que todos quisiéramos tener alguna acción de esa compañía, porque muy probablemente, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se haga pública esa información, el valor de esa acción, ¿qué va a tener? Mayor demanda. Si tiene mayor demanda, ¿qué es lo que va a pasar? El precio que va a tender a hacer va a tender a subir. Si esa información no es pública y es manejada por alguno de los ejecutivos de la compañía que antes que se divulgue la información compran acciones, ¿es transparente la transacción de esos títulos? ¿Cómo? Antes. Definitivamente no es transparente. Esto que parece casi una novela, es una figura que se llama básicamente, esto pasa en todos los mercados de capitales. Y les puedo dar ejemplos en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, que básicamente lo que se persigue es tratar de darle un tratamiento adecuado a lo que es el uso de información privilegiada. Imagínense el ejemplo que acabamos de ver. ¿Cuál es una de las, en este tema de información, por eso que la transparencia en el mercado de capitales está básicamente e íntimamente vinculada con el manejo de la información por parte de los emisores? Contrario censu. Vamos a otro ejemplo, el que vimos recién en un caso de éxito. Supongamos que una compañía no refleja adecuadamente sus pasivos en sus estados contables. Ustedes son inversores, miran cuáles son las condiciones de esa compañía, miran los balances y esta compañía no está reflejando adecuadamente ciertas contingencias, pasivos. ¿Qué va a pasar con esa acción cuando esto salga a la luz? ¿Por qué? Porque seguramente va a haber una oferta indiscriminada
de esos títulos. ¿Y qué pasa si alguien vende antes a que esto salga a la luz? Definitivamente lo que está haciendo uso de información privilegiada para poder, obviamente, obtener una ganancia. Esto de vuelta es básicamente este tipo de anomalías en el manejo de la información asimétrica de la información. ¿Qué quiere decir? Asimétrica porque, digo, se dice asimétrica porque no es general, no es igualitaria. Cualquier emisor que participa dentro del mercado de capitales no solamente tiene por finalidad obtener financiamiento, sino que tiene obligaciones. Dentro de esas obligaciones, una de las obligaciones primarias de cualquier emisor es que tiene que poner, obviamente tiene que guardar reserva de la información propia de la compañía y si se está en presencia de algún hecho trascendente, lo tiene que informar a la autoridad regulatoria. ¿Para qué? Para que la autoridad regulatoria lo haga público. No se lo puede informar al gerente, al amigo del director general o a algún banco de inversión para que le filtre información. Esto que parece casi diría una cuestión, permítame el término, de conventillo, de chimento, hay muchísima plata en juego. Si yo compro una acción, en el ejemplo que les di, de una compañía que va a tener una patente, de un medicamento que va a ser extremadamente exitoso, o yo vendo mis acciones antes de que sean público la ruina de los estados contables que van a presentar, definitivamente hay un perjuicio para ciertos inversores. Con lo cual esto de información transparente está vinculado con lo que es no solamente la transparencia en el sentido que vimos de mantener una obligación de información general, sino con ciertas obligaciones que tienen aquellos que intervienen en el mercado de capitales. Así como dije recién, que obtienen financiamiento, tienen obligaciones y esas obligaciones están vinculadas con el cumplimiento del régimen normativo. Una de las principales es cumplir con el régimen informativo. Una compañía que accede al mercado de capitales tiene la obligación de cumplir con este régimen informativo. ¿Qué es el régimen informativo? Básicamente, presentar sus estados contables en tiempo y forma e informar adecuadamente de cualquier hecho relevante que pudiera repercutir en la salud patrimonial y financiera de la compañía o en los títulos que hubiera emitido. Dicho de otra manera, cualquier información que pueda hacer fluctuar el valor de cotización de la acción o de los títulos. Y acá una salvedad. Cuando uno compra un título en el mercado de capitales, básicamente lo que está comprando es la expectativa del dividendo o la expectativa del retorno que tienen. En el mercado de acciones, en el mercado público de acciones, básicamente lo que hay, estos títulos, cuando uno compra una acción en el mercado de capitales, puede, básicamente lo que mira habitualmente es el mercado primario o secundario de esta venta de títulos. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo comprar acciones, pero también las puedo vender. Entonces, básicamente, ¿esto por qué lo traigo a colación? Porque esta información o el régimen informativo le va a permitir eventualmente vender su título. No es que uno compra acciones con un plazo determinado. Lo puedo comprar, mantenerlo en mi cartera de inversión y tenerlo por un tiempo prolongado. Pero también puedo entrar y salir. Básicamente es una operación. Entonces, la información cobra particular trascendencia en la cotización del título. Y lo mismo, salvando las distancias, no me voy a meter en un tema muy controvertido de estas horas, los títulos públicos que emite un Estado nacional también fluctúan de acuerdo a las condiciones macroeconómicas de un país. Pero lo relevante es la información en el mercado de capitales. Tengan presente que cuando hablamos de información privilegiada, el uso de información privilegiada en condiciones que no respetan este régimen de paridad o de amplitud puede ser considerado un ilícito. ¿Por qué? Porque me estoy valiendo de información anticipadamente para obtener una ganancia o evitar una pérdida. Cuando un título cae, ¿qué hacen todos? Salen en malón a vender esos títulos. La consecuencia es que el precio se desploma. Aquel que sale primero definitivamente va a tener menores pérdidas. Pero es una cuestión de oferta y demanda.
lo que no se cuestiona no es la ganancia o la pérdida, sino valerse de información para evitar un perjuicio o una ganancia mayor. Por eso que uno de los, esta figura de uso de información privilegiada también la van a encontrar, básicamente también se denomina insider trading. ¿Por qué? Porque es una figura en la cual yo me valgo de información privilegiada para poder generar alguna rentabilidad o evitar alguna pérdida. Y esto como tal, tanto para los emisores que incumplen de divulgar esta información, es un ilícito penal que está sancionado no solamente por las normas administrativas de la Comisión Nacional de Valores, sino también por nuestro Código Penal. Acá con esto ya estamos empezando a ver de que no es solamente financiamiento, no es solamente respetar el régimen regulatorio, sino también, obviamente que acá hay obligaciones. Y dentro de esas obligaciones es centrar el uso de la información. Por eso, volvemos al tema de los objetivos, que la autoridad regulatoria como tal, la Comisión Nacional de Valores, lo que persigue es, de alguna manera, que haya régimen de transparencia, en donde la información sea simétrica. Todos los inversores tengan el mismo nivel de información. A eso se refiere puntualmente con este tema de información. La ley deme un segundo, por favor. Trajo de alguna manera, en aquel momento, grandes modificaciones en lo que eran los sujetos que estaban autorizados a participar del mercado de capitales. En leyes anteriores, básicamente lo que había era, si ustedes tenían que recurrir a una transacción en el mercado de capitales, recurrían a la vieja figura de la agencia de bolsa. Entonces, que era un agente de bolsa, que era una entidad registrada ante la Comisión Nacional de Valores y que básicamente tenía facultades para intermediar, cuando ustedes que querían comprar acciones, dejen de lado, era una cuestión, tenían que recurrir necesariamente a un agente de bolsa. De alguna manera, la ley allá por el 2012 lo que fue un régimen que modernizó el funcionamiento del mercado de capitales. ¿Por qué? Porque permitió distintas modalidades de participación, generó nuevos actores de participación, que son los que están descritos en la ley, tendientes a facilitar el acceso al mercado de capitales. Hoy, de alguna manera, si ustedes quisieran comprar un título, ya ni hace falta ir a un mercado, a una LIC o a un agente, sino que generan en cualquier entidad bancaria y financiera, pueden generar una cuenta comitente o una cuenta de inversión y a partir de su propio portal, eventualmente comprar títulos, comprar acciones de acuerdo si el banco, en este caso estoy hablando de una cuenta comitente o una cuenta de inversión, la pueden abrir tanto lo que se llama en una LIC, que es una agencia, un agente de liquidación y de administración de productos, en donde abren una cuenta y ustedes desde el portal pueden eventualmente adquirir ciertos títulos de acciones, o en su cuenta comitente que abren una entidad bancaria. Con lo cual, se amplió y se diversificó la cartera de participantes que pueden intervenir en el mercado de capitales y se generaron figuras tales como los agentes de administración de productos de inversión colectiva, agentes de colocación y distribución, agentes de corretaje, agentes de custodia de productos, agentes de negociación, agentes productores registrados. Es decir, la ley dio un catálogo de todo un múltiple universo de participantes en el mercado de capitales, que lo que tiende es a generar diversos y distintos sistemas de participación. Ahora, es también interesante porque esta ley trajo algunas definiciones que son importantes a la hora de ver cómo funciona el mercado de capitales. Cuando vemos, con esto que hablábamos recién, en el propio artículo 2, trae una definición, por ejemplo, de algunos de los conceptos que estamos viendo. Mercado de capitales, oferta pública, información reservada o privilegiada. Me voy a quedar con esta última que vimos.
Cuando califica lo que es información reservada o privilegiada, dice, es toda información concreta que refiere a uno o varios valores negociables o a uno o varios emisores de valores negociables que no se haya hecho pública y que de hacerse o haberse hecho pública podrá influir o hubiese influido de manera sustancial sobre las condiciones o el precio de colocación o el curso de negociación de tales valores negociables. O sea, de alguna manera, lo que vimos recién, una información relevante que va a tener un impacto sobre el valor o precio de negociación de esos títulos. Y cuando hablamos de mercado de capitales, les dice el propio artículo 2, dice, es el ámbito donde se ofrecen públicamente valores negociables u otros instrumentos previamente autorizados para que, a través de la negociación por agentes habilitados, el público realice actos jurídicos, todo ello bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores. Y por último, acá está el otro concepto que es fundamental en materia de mercado de capitales. Siempre la emisión y colocación de cualquier título autorizado por la Comisión de Valores se hace bajo esta figura, y uno de los conceptos que me interesa que tengan especialmente presente es el tema de oferta pública. ¿Alguien se acuerda qué es la oferta pública o se imagina que puede ser oferta pública? Cuando alguien hace una emisión como tal, vuelvo al ejemplo de lo que vimos en el contrato de underwriting, lo que se hace en cualquier emisión es una oferta pública de títulos. ¿Qué quiere decir esto? Es una invitación, después vamos a leer cuál es el concepto o la definición que da la propia ley, pero lo que es una invitación al público inversor para que pueda adquirir esos títulos. Para eso, la oferta pública como tal, que no es ni más ni menos que una invitación o una oferta para poder que el público inversor adquiere estos títulos, es el acto bajo el cual se invita para que esos certificados o títulos sean adquiridos por los distintos inversores. ¿Qué supone la oferta pública? Y básicamente la oferta pública como tal se plasma de alguna manera en los documentos de emisión de esos títulos. Hay una invitación que se plasma en las condiciones de emisión de esos títulos. Cuando vemos la definición que trae la ley, refiere particularmente la definición invitación que se hace a personas en general o a sectores o a grupos determinados para realizar cualquier acto jurídico con valores negociables efectuada por los emisores, por sus tenedores o por organizaciones unipersonales o sociedades dedicadas en forma exclusiva o parcial al comercio de aquellos, por medio de ofrecimientos personales, publicaciones periodísticas, transmisiones radiotelefónicas, telefónicas o de televisión, proyecciones, etcétera, medios electrónicos, incluyendo el uso de correo electrónico, redes sociales, circulares, comunicaciones impresas. Básicamente, es la invitación a adquirir ese tipo de títulos. ¿Por qué es trascendente el concepto de oferta pública? Porque si un título reúne las condiciones de haberse emitido a través del mecanismo de la oferta pública, muchas veces, para estimular la emisión de este tipo de títulos, hay ciertos beneficios fiscales. Por ejemplo, en materia de obligaciones negociables, que se emiten a través de mecanismo de oferta pública o de una invitación pública, tiene ciertos beneficios fiscales establecidos en la ley. Y ustedes me preguntarán, ¿pero qué tiene de particular esto? Que son altamente atractivos para el emisor poder hacerlo a través de oferta pública. ¿Por qué? Porque va a tener seguramente beneficios fiscales. Ahora, si una compañía hace una emisión de obligaciones negociables y sabe que lo va a adquirir una sola persona, ¿eso es oferta pública? Claro y definitivamente no. Muchas veces hay ciertos casos que han llegado también, se han dirimido judicialmente. La oferta pública tiene que ser una invitación general,
No es que yo ya tengo predeterminado vendérselo a usted, simulo una oferta pública y esos títulos terminan siendo adquiridos toda la emisión por un barco, por un fondo de inversión y me tomo los beneficios fiscales. Eso de alguna manera es básicamente una oferta privada con el ropaje de una oferta pública. La oferta pública como tal es una oferta general, indistinta, que se hace al público inversor para poder recibir múltiples ofertas y para poder canalizar este tipo de ahorro. Es trascendente este concepto de oferta pública porque, como dije recién, muchas veces va asociado a ciertos beneficios de índole fiscal. Dentro de las definiciones también definitivamente vamos a encontrar productos de inversión colectiva y otro concepto particularmente relevante en materia de mercado de capitales es el concepto de valores negociables. Recuerden que van a ver que algunos de los conceptos que vimos recién se habla recurrentemente de valores negociables. No se hace referencia a acción, obligaciones negociables, pagarés, debentures, que no son ni más ni menos que alguna de las categorías que quedan englobadas dentro del concepto genérico de valores negociables, que son de alguna manera el género bajo eh, el género bajo el cual quedan comprendidos todos estos títulos en particular. Comienza, no vamos a leer toda la definición de valores negociables, pero comienza diciendo la definición, son todos aquellos títulos, valores emitidos, y ahí sigue haciendo toda una enumeración por alguno de los sujetos autorizados. Después, no me quiero detener a ver todo el funcionamiento, pero lo que me interesa que tengamos particularmente en cuenta es que el mercado de capitales como tal, lo que me interesa es que tengamos presente qué es, cómo funciona en su estructura, por lo menos general, que sepan que es una forma de financiamiento, que tiene un órgano de aplicación, van a ver todas las prerrogativas que le otorga, especialmente en el título primero de la ley, a lo que es la Comisión Nacional de Valores, como ente autárquico, con un directorio, con funciones, etcétera, etcétera. Los impedimentos para formar parte, ser autoridad o no de la Comisión Nacional de Valores. Es decir, que es un mercado que tiene una regulación propia muy fuerte, pero que tiende a facilitar, a constituirse de una manera, con un objetivo muy claro, es de conformar o ser una fuente de financiamiento para aquellos sujetos que participan de este mercado como tal. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Profe, yo tengo una duda. No terminé Dígame. de, no terminé de conectar por qué la oferta pública sería qué es lo que la relaciona a que tenga beneficios fiscales. O sea, que lo promulgue la CNB sería, eso le otorgaría, o me perdí ahí. No, es muy buena tu pregunta y te agradezco que la hagas para poder volver sobre ese punto. Lo primero que tenemos que decir es, como lo vimos recién, que la oferta pública como tal de cualquier valor negociable es el acto por el cual se invita al público inversor a participar de la emisión, a participar de la adquisición de esos valores negociables. Con lo cual, la oferta pública como tal es autorizada por la Comisión Nacional de Valores, porque de alguna manera en donde se plasma la autorización no es ni más ni menos que la autorización para hacer oferta pública de esos valores negociables. Con lo cual, en la oferta pública como tal, hay una cuestión estrictamente formal que es la autorización por parte de la Comisión Nacional de Valores para la emisión de esos títulos. Ahora, usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el beneficio fiscal? Como una forma de estimular la participación en el mercado de capitales, volvemos a lo que dijimos al inicio, muchas veces ciertos títulos, como por ejemplo, me voy al caso puntual de obligaciones negociables, tienen aparejados ciertos beneficios fiscales para aquellos que recurren a esta forma de financiamiento, como una forma también de
estimular el funcionamiento del mercado de capitales. Si alguien hace una emisión de obligaciones negociables, definitivamente va a tener, no solamente se supone, va a tener que pagar una tasa de rendimiento, una tasa de interés como consecuencia de esas obligaciones, con cierto periodo de amortización, etcétera, etcétera, todo lo que esté contenido en el prospecto de emisión, sino que para el emisor le va a traer aparejado ciertos beneficios fiscales, en ciertos impuestos. Para poder hacer uso de esos beneficios fiscales, es particularmente relevante respetar este sistema de oferta pública. ¿Por qué? Porque se supone que el emisor autorizado hizo una invitación general no dirigida a una persona en particular, sino que es una invitación general al público inversor para que adquieran esos títulos. Entonces, si en una simulación simulo una oferta pública cuando en realidad lo que quiero es que tal fondo de inversión, tal inversor en particular, o los propios accionistas del emisor son los que van a comprar la propia cartera. Esto que parece burdo ha ocurrido en algún caso, en donde accionistas vinculados son los que compraron todos los títulos de deuda y lo que se buscaba era nutrirse de los beneficios fiscales solamente. Esto es lo que se trata de evitar. Por eso que la oferta pública, desde el punto de cuál es el punto de conexión para contestar su pregunta con el tema fiscal, es que tiene que ser una oferta pública no simulada, sino real y cierta, con una invitación general al público inversor y que el adquirente de los títulos no esté previamente determinado, sino claramente va a haber una cuestión de un fraude o perjuicio fiscal. No sé si contesté la pregunta, Marcos. Perfecto, profe, muchas gracias. Pero me interesa que algunos de los conceptos que son relevantes es que tengan particularmente en claro oferta pública, valores negociables, autoridad regulatoria, condiciones de transparencia, que son ni más ni menos que algunos de los puntos que tiene el programa. Normas de transparencia, violación de las normas de transparencia, qué es el insider trading o el uso de información privilegiada. Y después, obviamente que no vamos a leer toda la ley, pero y también como algunos de los contratos propios del mercado de capitales que están definitivamente muy bien explicados en el manual. Pero lo que me interesa es que tengamos un marco, por lo menos bien claro, de cómo funciona en términos generales mercado de capitales, con dos leyes, una del 2012, otra del 2018, que son las que le dan un marco normativo. ¿Alguna pregunta más? Este es el último capítulo. No tiene por objeto que repasemos lo que está en el manual, ni que yo les lea algunos de los artículos, pero lo que me interesaba es que entiendan el funcionamiento. Estoy seguro que con esto ya por lo menos se pueden situar. Y a partir de ahí, obviamente que no quiere decir que con esto ya tienen todo el capítulo 20, pero a partir de acá hacen un zoom en distintos temas que son los que incorpora este capítulo 20. ¿Alguna pregunta más? Si no, damos por cerrada la clase. Profe, una pregunta que no tiene tanto que ver, sino para saber qué tan grande, digamos, sería el mercado de capital en Argentina, qué tan profesional sería, digamos, no, o sí tiene muchas empresas, digamos. A ver, definitivamente fue un poco está buena la pregunta, así que esperemos unos minutos, así me parece bueno el punto. A ver, este es un tema, su inquietud es recurrente, no solamente, uno siempre se pregunta, yo no hablaría de profesional, porque la verdad que todos aquellos que participan en el mercado de capitales son definitivamente sujetos probos y profesionales. El tema es, ¿cuál es la dimensión que tiene el mercado de capitales en Argentina? Y la respuesta no es, voy a tratar de ser lo más objetivo posible, si uno mira cuáles son los volúmenes de intervención o participación en el mercado de capitales, es decir, cuál es la cantidad de plata que se emiten por medio del mercado de capitales, y le tengo que decir que definitivamente es un mercado chico si uno lo compara con, ya no con mercados desarrollados, sino con mercados de otros países limítrofes o estrictamente regionales. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿por qué ese volumen de participación no se incrementa? Muy probablemente no sea por un déficit del marco normativo, porque lo que vimos un poco en el 2012, en el 2018,
siempre hay una tendencia a tratar de facilitar o estimular que haya mayor cantidad de emisores privados que recurren al mercado de capitales como una forma de obtener financiamiento. Me parece que hay un poco también de educación financiera. Me parece que siempre cuando hay que acceder a financiamiento, la primera vía más fácil es ir por el mercado financiero o bancario tradicional. Con lo cual, miren el primer punto que digo, educación financiera. Creo que ya el hecho de que ustedes en su formación sepan que tienen mercado de capitales y probablemente si tienen como materia, creo que también mercado de capitales es una materia también optativa, educación financiera, pero también no podemos escapar a lo que son condiciones macroeconómicas de emisión. No vamos a entrar en una cuestión muy controvertida, pero claramente aquí hay una cuestión de retornos y rendimientos. Para que una compañía salga al mercado de capitales, tiene que ofrecer probablemente alguna tasa de retorno o de rendimiento que sea atractivo con ciertas cuestiones estructurales. Por ejemplo, que las tasas de retornos tengan garantías, cobertura y que sean atractivos para el público inversor. Es una cuestión de oferta y demanda. En mercados más estables, definitivamente el mercado de capitales tiene volúmenes de participación mucho más significativos. No sé, Marcos, si contesté tu pregunta. Sí, profe, eso, quería saber la dimensión, no me supo explicar, gracias. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Gracias de vuelta, lo digo nuevamente, a los héroes que vienen a hacerla presencial. Hoy me parece que tenemos poco menos virtuales, pero también gracias a los que se suman virtualmente, pero un reconocimiento especial para los que se sientan en el aula y acompañan al profesor. Así que muy buenas noches, suerte para los que tienen que rendir el recuperatorio y después les vamos a pasar por el guaraní para los que quieran participar de la clase de consulta, que no es obligatoria, porque ya con esto estamos terminando con el dictado de la materia. Nos quedaría, repasando el calendario, clase de consulta el viernes y el miércoles 19 el último parcial recuperatorio. Así que buenas noches, buena semana y buena suerte para los que tienen que rendir recuperatorio. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, muchas gracias.